Buenos días, profe. ¿Qué tal, Benz? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto que estés aquí, gracias, Benz. Buen día, profe. Hola, Eileen, muy buenos días. Buenos días, profe. Hola, Yuxal, muy buenos días. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, compañero.
Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, por favor. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que continuemos viendo los temas que veíamos la clase pasada. Dame un segundo. Listo. Bueno, me dicen si ven ahí la pantalla. Sí, ya se ve. Sí, profe, ya. Perfecto, bueno. Pero no pasé listo, perdón. Benz, Aquí estoy. gracias, Benz. Abigail, Le está fallando su internet, profe, creo. ok. Gracias, Aileen. Aileen, aquí está. Presente. Gracias, Jazz. Yasmín. Presente, profe. Ok. Jimena, Presente, Daniel. profe. Gracias. ¿Sí me Daniel. escuchó? Sí, Jimena, Yo. gracias. Daniel. Ajá. Ah, yo, presente, profe. Yoxan Presente, profe. y Yara. Bueno, Yo. ok, gracias. Bien, bueno, vamos a continuar, compañeros. Veíamos la clase pasada acerca de las cuestiones del subdesarrollo y cómo se expresaba esto. Vimos también algunos indicadores. Pues bueno, continuando con esto, vamos a hablar un poquito referente a lo que son los factores de los países desarrollados y subdesarrollados para dar continuidad y posteriormente pasaremos a ver brevemente lo que es la globalización, factores de la globalización, etcétera. Bueno, ¿qué factores físicos tienen incidencias? Bueno, primero que nada, la existencia de fuentes de energía, como cuáles, como el carbón, el petróleo, la electricidad. Estos factores son factores de la producción. ¿Por qué? Porque sirven en algún momento para producir bienes. ¿Vale? Ahora, es importante distinguir que por un lado tenemos las fuentes de energía y por el otro tenemos lo que son los minerales industriales, como cuáles, pues, como el hierro, plomo, cobre, ¿no? Los cuales contienen algunos de los productos elaborados en estas naciones. Esto hace que, por lo tanto, las materias primas sean de fácil obtención. ¿Esto será atractivo para una empresa multinacional? Claro que sí. ¿Por qué? Porque su abasto va a ser más barato y más sencillo. Además de que hay un relieve favorable para la construcción de productos. Esto es decir, eh, resulta más cómodo construir determinados productos. Hay un clima adecuado para la actividad humana, es decir, un clima que no es ni extremoso, no es ni tan frío ni tan caliente, porque eso pues también tendría sus consecuencias. Por ejemplo, si fuera en un lugar con con muy bajas temperaturas, ¿en qué gastaría mucho esa empresa? Pues en mecanismos de calefacción para que la gente pudiera más o menos trabajar. Entonces, eso incrementaría el costo. Por lo tanto, buscan lugares que sea el clima propicio o adecuado. En cuestión de factores sociales tenemos la disponibilidad de capitales, es decir, que el dinero que se va a invertir esté a la mano, que se cuente con la tecnología adecuada, que hay una mano de obra tecnificada, o sea, que esté preparada, capacitada, o como le dicen, mano de obra calificada, pero esta que sea abundante y barata. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener abundante mano de obra barata, pasa como en la ley de oferta y demanda. Si la oferta de mano de obra es muy grande, ¿qué le pasa al precio de la misma? Pues disminuye. Y por eso los bajos salarios. ¿Por qué? Porque existe una cantidad abundante de esa mano de obra que además de ser preparada, no te va a costar la capacitación, o sea, ya está capacitada. Ujú. Y una legislación que estimule las inversiones. O sea, esto va de la mano con la estabilidad política. Si hay una legislación que proteja tu inversión, que no caigas en el llamado expropiación, es decir, que el Estado
tome tus activos, en este caso la empresa, eso te brindará la confianza necesaria para que tú puedas invertir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, aquí son algunos ejemplos de los factores físicos y humanos, por ejemplo, los yacimientos de carbón en algunos países como Escocia, en la parte de Gales de Reino Unido, en Alemania y Francia, ¿no? Algunos indicadores económicos que ya hemos mencionado, como lo que era el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, como se le conoce en otras naciones, pero sabemos que es la suma monetaria de todos los bienes y servicios de demanda final producidos internamente en un país, ¿no? Ahora, cuando dividimos esto entre el número de habitantes o el PIB entre la población, vamos a encontrar el PIB per cápita, que es el Producto Anual Bruto o Producto Interno Bruto dividido entre el total de la población. Es decir, para saber cuánto le toca a cada uno. El consumo de energía es otro parámetro utilizado para el desarrollo tecnológico de un país, aunque tiene unas desventajas como en otras actividades, pues ustedes saben que hay lugares donde no existe energía, por ejemplo, o hay lugares donde la gente paga una cantidad excesiva de dinero por la energía, o caso contrario, hay gente que paga para que no pague tanto de luz. Entonces, eso provoca errores en la medición y hace que estos datos pues no sean muy confiables. Y por otro lado tenemos el índice de mortalidad, que hablábamos también el día de ayer, que se presenta mucho en niños menores de 5 años, ¿no? Es donde más se denota este índice. Seguimos. Haciendo una muy breve clasificación de los países subdesarrollados y desarrollados, tenemos en primer lugar a los países con alto grado de desarrollo, como pueden ser Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, los Netherlands, Francia, Canadá y Australia. Por su parte, o el lado contrario, o el lado opuesto, tenemos los países subdesarrollados, Somalia. Como ustedes saben, Somalia se encuentra en la parte, en la parte este u oriente de África. Es el famoso Cuerno de Somalia. Recuerdan que ahí vimos en algún momento una película referente a la piratería y cómo atracaban a los barcos que por ahí pasaban. ¿Sale? Tenemos lo que es Madagascar, Bolivia, India, Cuba, Egipto, China. Bueno, China hasta hace tiempo era un subdesarrollado. Actualmente pasó a la lista de países en desarrollo. Ok, Brasil y México. ¿Sale? Es una muy breve clasificación de un país subdesarrollado y un país desarrollado. Obviamente esto va relacionado, por ejemplo, con el nivel de vida, el nivel de ingreso de la población, todo lo que mencionamos el día de justamente ayer. Bien, por su parte, la globalización, ¿cómo se define? Bueno, como el proceso por el cual, o proceso por el medio del cual el comercio alcanza un grado de internalización, eliminando el pago de impuestos, promoviendo la apertura de inversión de capital extranjero. ¿Se entiende esta definición? O sea, ¿qué quiere decir? Que un país, entre más bien entre menos impuestos tenga el comercio exterior, es decir, entre menos cobre de importaciones o de exportaciones, quiere decir que está más integrado a la globalización. Por su parte, un país que impone aranceles, cuotas y demás está menos integrado a la globalización. Pero aquí es importante señalar que no solo lo vamos a ver desde el punto de vista monetario, es decir, pongo impuestos o no pongo impuestos, o sea, pongo aranceles o no pongo aranceles. Hay otras medidas que enmascaran hasta cierto punto cuando un país es proteccionista o no. ¿Como cuáles? Como las llamadas restricciones y regulaciones no arancelarias. Llámese eh, certificados fitosanitarios, zoosanitarios, que incluso llegan a ser un pretexto ideal para evitar hacer comercio con ese país o para proteger a tus productores internos.
Caso concreto, Estados Unidos. Estados Unidos aparenta ser muy globalizado, pero en el fondo, o sea, muy en el fondo, Estados Unidos es un país altamente proteccionista. ¿Por qué? Porque si tú quieres exportar algo a Estados Unidos, ¿es fácil o es difícil, compañeros? A ver, díganme. Compañeros, ¿es fácil o es difícil? Es difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Hay muchas restricciones, muchas barreras, muchos requisitos que cumplir, etcétera. Entonces, si fuera muy globalizado Estados Unidos, no tendría por qué, pues, poner tantas dificultades, ¿no creen? Pero en cambio, no es así, es contrario a esto. O sea, a lo mejor en impuestos o son muy bajos, pero por el otro lado es donde te pesca, o sea, por la cuestión de las restricciones no arancelarias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora seguimos. Aquí aparece otra figura que nosotros ya conocemos, que son las empresas transnacionales, encargadas del comercio internacional y su casa matriz es en el país de origen. Bueno, seguimos. Bien. ¿Qué indicadores socioeconómicos tenemos del desarrollo en un país desarrollado y en un subdesarrollado? Bueno, en un desarrollado, vamos a ver que existe disponibilidad de capitales para intervenir y exportar, es decir, existe financiamiento para eh, poder mandar o enviar productos. Por otra parte, el grado de desarrollo científico y tecnológico es muy avanzado, es grande, o sea, es lo llamado I más D que tiene un país, que se llama investigación más desarrollo. Aquí en un país desarrollado es una característica peculiar eso. Hay industrias en expansión y exportación de productos, es decir, las empresas no solo se quedan a nivel interno, sino que aparte de que abastecen el mercado interno, tienen excedente de producción que lo convierten en exportaciones. Predominan actividades terciarias e industria básica. O sea, casi actividades primarias son, a lo mejor no son muy pocas, pero ocupan muy poca mano de obra. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel tecnológico. ¿Cuál es un ejemplo de actividades terciarias? Turismo, salud, educación, industria básica, pues toda la manufactura, ¿vale? Hay una explotación racional de los recursos naturales, es decir, una explotación sustentable y con medidas para evitar que sea desmoderada. ¿Sí? Por ejemplo, extraigo tanto, pero lo compenso de otra manera. Hay suficiente electrificación en casi todo el territorio. Las vías de comunicación son vastas, grandes y diversas. Gran cantidad de transportes y además diferentes proveedores de servicios de transporte, no solo uno o único. El crecimiento poblacional es bajo. Hay un elevado consumo de calorías. ¿Por qué? Porque la gente tiene suficientes recursos, además de que los productos alimenticios pues llegan a ser más baratos. La mano de obra es tecnificada, hay poco desempleo, la gente que está o que no está empleada es muy poca y el ingreso per cápita es alto. ¿Por qué? Porque además de ser un ingreso muy grande, la población también es más pequeña y por lo tanto les toca de más. Por su parte, un país subdesarrollado presenta escenarios como una escasez de capitales y elevada deuda externa. ¿Qué es la deuda externa, compañeros? Es cuando un gobierno pide un préstamo al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional con el fin de cumplir o con el presupuesto que tiene designado a sus dependencias o en cuestiones de emergencia, como lo que estamos viviendo ahora. Y les mencionaba de la deuda que se contrajo de $1.000 millones. Es una deuda externa altamente elevada. ¿Vale? La tecnología es pues eficiente, pero hay escasa investigación científica, es decir, no se apoya um, o no se promueve la investigación. Más bien, en vez de que haya investigación propia,
prefieres, o más bien las empresas mandan a su gente, a sus científicos, a que hagan el estudio, que aquí internamente se promueva el desarrollo de científicos de alto nivel. La industria pues es más escasa, hay altas importaciones de productos industriales, muy alta importación de productos industriales, predominan las actividades primarias, o sea, la agricultura, pesca, ganadería, y la industria de la transformación, o sea, un país manufacturero. Caso de México, que es un país donde la actividad primaria es muy amplia y básicamente somos un país maquila, ¿no? Una industria de la transformación, país manufacturero. Hay una sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque no se hace de manera eficiente o racional. Los servicios públicos en general son insuficientes. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares vemos, por ejemplo, carreteras, calidad de la carretera, energía, internet, por ejemplo, para la conectividad. Hay un crecimiento acelerado de la población. ¿Por qué? Porque no hay controles natales o, sí, control natal de la población, y hay un escaso consumo de calorías. ¿Por qué? Porque la gente no tiene incluso a veces para satisfacer las necesidades básicas. Y eso se ve afectando en que su alimentación sea mala y por eso vemos luego altos niveles de desnutrición. La mano de obra es tecnificada pero insuficiente, por su tanto el desempleo es muy alto y el ingreso per cápita es bajo. ¿Por qué? Porque además de ser más población, el ingreso es menor. Entonces, si dividimos algo más chiquito entre más grande, nos da un valor más pequeño. Por eso el bajo ingreso per cápita. Les pido de favor que copien esto que está aquí en la pantalla, por favor, compañeros. Es importante. ¿Sí? Me dicen en cuanto terminen, por favor, para que sigamos avanzando. Sí, profe. Gracias.
¿Podemos seguir? Compañeros, ¿podemos seguir? Sí, profe, ya. Perfecto, gracias. Bueno, seguimos entonces. Ujú. Bueno, aquí están algunas tendencias de la economía mundial. Vamos a entrar un poquito a lo que es eh, propiamente algunas características de la economía mundial. Primero que nada, bueno, en el comercio internacional debemos mencionar que existen, o un antecedente del comercio internacional era el sistema socialista, donde había países de economía planificada entre Europa Occidental y la extinta URSS, que inician su transición hacia una economía de mercado, dando impulso al comercio internacional. ¿Cuál es la economía de mercado? Aquella donde hay intercambio de productos. Eso fue el preámbulo al comercio internacional en esta región. Europa Occidental o Europa del Este, sabemos dónde se ubica, es lo que es Rusia, Ucrania, toda esa parte, que ahí es donde estaba, perdón, que ahí es donde estaba lo de la URSS, extinta en el año 90, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también ustedes conocen. Por ende, hubo bloques comerciales que se daba a través de que de la conquista de países industrializados por conquistar otros mercados de sus productos, para sus productos, o sea, no se integraban y andaban buscando otros lugares donde comercializar sus productos. Aquí nace una cuestión que se llama neoliberalismo, que consiste en que en una política económica que fomenta la apertura internacional o comercio, la libre circulación de capitales y la privatización de empresas gubernamentales. Es decir, el Estado deja de intervenir para que ahora el mercado se autorregule, compre sus empresas, él produzca, él venda y el Estado no mete las manos. Esto es el caso contrario al keynesianismo. El keynesianismo busca que el Estado intervenga a como dé lugar y que el Estado sea un agente económico, no solo un agente regulatorio como el neoliberalismo, sino aquí el Estado buscan que tenga partida, ¿no? O sea, que juegue, ¿sale? Un ejemplo de un grado alto de integración económica, pues lo tenemos en la Unión Europea, que se integra de 25 países europeos, ¿no? Eh, y bueno, en el año 92 así arranca con 50, con 25, actualmente son 50. Se inicia con el famoso Tratado de Maastricht en este año y ¿qué busca? Bueno, la libre circulación de bienes, servicios y personas. Es decir, por ejemplo, una zona de libre comercio, sabemos las características, en una unión económica sabemos las características, en una unión monetaria, pues las características son más grandes, o sea, ya hay políticas iguales, servicios para todos, libre circulación de personas, de bienes, de capitales. Se aparece, más bien se crea el euro, que es la moneda oficial, y existe como tal su propio banco, que es el Banco Central Europeo, que es el banco primordial de toda Europa, de toda la Unión Europea, perdón, de toda la Unión Europea. ¿Sale? Seguimos.
Bueno, aquí tenemos otras que van naciendo poco a poco, que es el Tratado de Libre Comercio de América, de Norteamérica, el TLCAN, o NAFTA en inglés. Actualmente es el TEMEC, ¿no? Este que les estoy diciendo, el TLCAN, se firmó bueno, dio vigencia en enero de 1994, y igual entre Estados Unidos, Canadá y México. El TEMEC, que actualmente conocemos, pues es del 2020, e igual lo integran Estados Unidos, Canadá y México, con muchas diferencias en relación al TLCAN. En el 91 se creó lo que es el Mercosur, que son la parte del mercado común del sur, perdón, que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y otras naciones que se han venido integrando como Chile, Bolivia y Perú, y desde el 2006 ingresó Venezuela. Luego tenemos la famosa APEC, que es la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que abarca una extensión geográfica con con desarrollo económico con miras a Estados Unidos, Japón, China, que permiten el aprovechamiento y el comercio de los recursos naturales de la región. Actualmente, pues hay otros países de reciente industrialización, como son Taiwán, Singapur, Hong Kong, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, y puede ser en la industria textil, del vestido, eléctrica, ¿sale? Todos estos que les mencioné son miembros de la Cuenca del Pacífico, ¿sale? Entonces, por favor, apunten esto, también es importante que lo tengan, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Listo. ¿Seguimos, compañeros? Sí, profe. Perfecto, gracias. Muy bien, bueno. Aquí había una pequeña actividad que yo tenía previsto que hagamos el día de hoy. Consiste en la siguiente pregunta. ¿Cómo es la situación económica del mundo y México y en los países subdesarrollados en especial? Y me gustaría que esta reflexión, esta pregunta la contesten en base a la situación actual que vivimos. ¿Cómo es en el mundo? ¿Cómo está en México? Y en los países desarrollados en específico. O sea, otros más pobres que nosotros. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es Cuba o lo que es los países de Sudamérica. Entonces, a ver, tienen 5 minutos para responder esta pregunta.
mediten 5 minutos y ahorita les voy a preguntar a algunos de ustedes qué fue lo que escribieron al respecto, por favor. Copien la pregunta y voy a dejar de compartir para compartirles ahorita otra cosa en la pantalla. ¿Ya copiaron la pregunta? Compañeros, ¿ya copiaron la pregunta? Ya, profe. Perfecto, bueno.
¿Podemos continuar, compañeros, por favor? Compañeros, ¿podemos continuar? Sí, profe. Bien, a ver, gracias. Bueno, vamos a, a revisar la pregunta que aquí pusimos en la pantalla referente a cómo es la situación económica del mundo en México y en concreto de los países subdesarrollados, eh, con enfoque de lo que estamos viendo actualmente. Entonces me gustaría escuchar, por ejemplo, a la compañera o a Yoxan, me gustaría escuchar a Yoxan. A ver, Yoxan, por favor, ¿me puede decir su respuesta en torno a esta reflexión? Bueno, yo lo que tengo pensado acerca de esto es que, para empezar, la situación económica en el mundo varía dependiendo del país que sea. Más que nada, por ejemplo, en los países subdesarrollados es más conflictual, debido a que, dado el caso de que a lo mejor en algunos de estos países no se encuentran las mismas posibilidades de empleo o inclusive su industria, por ejemplo, Ujú. ahorita con la de la pandemia en México, la industria manufacturera o automotriz inclusive, pues tuvo que desemplear a muchas personas, debido a Ujú. que no alcanzaban los sueldos. Pero si vemos el caso, a lo mejor como Japón, algún país asiático o inclusive europeo, este, no afrontan la misma situación como tal, porque lamentablemente, en comparación a México, vivimos en una época donde nos centramos más en el beneficio propio que en ver el bien por la comunidad. Bien lo explicaba este, Tetsuya Tamashiro, y otro autor japonés, creo que es el dueño de Yakult, me parece, que México, en lugar de apoyarse mutuamente, lo que hace es que va viendo escalar a una persona y lo que hace es tratar de bajarla. Entonces, en cuanto a la economía, es lo mismo. Si uno ve que, digamos, tal sector está ganando o tal sector está saliendo beneficiado, tarde o temprano va a llegar alguien para decir, no, pues sabes qué, como tú estás saliendo beneficiada, te voy a jalar y vamos a retroceder los dos mismos. Esto influencia que, pues, la economía de México salga mal y haya mucha corrupción en esta misma. Exactamente, muy, muy bien, me gustó tu reflexión y en efecto, como dices tú, a veces vemos que el vecino va progresando y en vez de ver cómo le hizo, quiero ver cómo evitar que siga creciendo. Y eso no favorece a ninguna de las dos naciones, ¿verdad? Muy bien, bueno. Le pido favor a la compañera Jazz que por favor nos dé su opinión al respecto, por favor, de esta reflexión. Compañera Yasmín, Bueno, pues yo estuve leyendo tantito en internet claro. y encontré que pues la situación ahorita para los países más pobres con lo del coronavirus fue difícil porque no contaban ni con la infraestructura de salud y ni con protección de seguridad como lo que se hizo en los demás países de cerrar fronteras y cosas así. Entonces, que además de afectar demasiado en la población, iba a afectar aún más su economía. O sea, iba a haber una crisis dentro de la crisis. Y en el caso de México, ¿cómo te parece la situación actualmente en lo que has visto, a lo mejor en el entorno local donde estás tú, o lo que has leído, lo que has observado, lo que has escuchado con algunas otras personas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues que en realidad México está bastante afectado por la ideología de la población, porque, por ejemplo, en donde yo vivo, la verdad sigue falleciendo bastante gente. Hay muchos contaminados y pues es por la responsabilidad de la sociedad, no por lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno tomó sus medidas, pero si la sociedad no las acata,
Exacto. Pero has visto, por ejemplo, vecinos tuyos o gente que conozcas que ha tenido que cerrar sus negocios o que ha tenido algún padecimiento económico, o sea, ¿sí lo has visto tú de cerca? Sí, Sí, ok, muy bien, gracias, Yasmin. Compañera, déjame ver quién más. Aileen, usted, esta reflexión, ¿qué fue lo que la hizo meditar? Aileen, Aquí ando, profe. ajá, ¿me puede decir al respecto de esta reflexión cuál es su perspectiva, por favor? Pues yo creo que igual, como dice mi compañera, que si pues nosotros como sociedad reaccionáramos más a todo esto, pues ya hubiéramos salido más rápido de la pandemia a lo mejor. Sí, Y pues si así teníamos un bajo desempleo, pues yo creo que ahorita por todo lo que está pasando, pues va a haber más corrupción, porque pues así, luego yo he visto que en Texcoco pues no dejan que anden vendiendo a las personas su cubrebocas y cosas así. Entonces yo pienso que debido igual a las precauciones que no estamos tomando, bueno, las personas, porque pues en mi caso pues sí, eh, se está, se está teniendo todo esto, esta situación pues. perfecto. O sea, ¿y tú conoces de casos cercanos o que has visto vecinos o gente que conozcas en situación económica difícil? Sí, Perfecto, y muy bueno, bien. aquí por mi pueblo. Allá por tu pueblo. Tú vives en Coatlinchán, ¿verdad? Sí, Perfecto, muy bien. Gracias, compañeros, a los que participaron. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a adentrarnos en lo que es propiamente la globalización en el mundo, ¿no? Así es que voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Ahí ven una pantalla de color azul morado. sí, sí. profe. Perfecto, muy bien. Gracias, compañero. Seguimos. Bueno, la globalización. ¿Cómo se define la globalización? Es un fenómeno moderno que se lleva a cabo en la unión de varias sociedades internacionales en un mercado capitalista mundial. Esta es la definición más conocida de lo que es la globalización y, bueno, alude a que es un fenómeno moderno. ¿Por qué? Porque ahora todas las naciones se vienen integrando, se vienen relacionando para formar un gran mercado único, ¿no? O sea, que ahí se den todas las relaciones de producción, de venta y de consumo y acercar los lugares más alejados, por ejemplo, eh, los lugares que sean de extremo a extremo, hacerlos ver como si estuvieran a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, muy cercanos. Es uno de los principios o de los objetivos que busca la globalización y basado en el sistema de producción capitalista que ustedes ya conocen, que es el capitalismo y lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Por qué hago tanto énfasis en el capitalismo? Porque es el sistema que predomina en estos días que corren. O sea, es el sistema de mercado que a ustedes les tocó vivir, que a mí me tocó vivir y que seguimos viviendo. O sea, cuando alguien les diga que el capitalismo está muerto y que el socialismo ahí viene en camino, eso es una mentira. O sea, el capitalismo está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es el principio básico del capitalismo? A ver, alguien que lo recuerde. ¿Cuál es el principio básico del capitalismo, compañeros? Compañeros, ¿cuál es el principio básico del capitalismo que hemos visto hasta el cansancio? La acumulación, ¿verdad? Muy bien. La acumulación de riqueza. Y ustedes pueden ver que con la situación que actualmente vivimos, muchas empresas locales o municipales o del entorno en el que ustedes y yo estamos
han quebrado, han cerrado. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de consumir al mercado interno, al mercado local, o sea, a la gente que viva o que esté en la calle donde tú estás, preferimos mejor ir a comprar a las grandes tiendas, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ustedes necesitara verdura o fruta, ¿qué es lo que hacen regularmente? O en esas fechas, no compran con la gente de ahí de su calle o de los tianguis, no, van y compran al centro comercial. Con la premisa básica de que ahí está el producto sanitizado, que son condiciones seguras para ir, pero ¿esto qué conlleva? Que todos los pequeños productores, los pequeños vendedores que tenían tianguis o que pasaban, o que tenían una frutería ahí por su casa, pues se queden sin ese ingreso. Y por eso muchas empresas pequeñas, muy pequeñas, han quebrado. ¿Por qué? Porque no se les está dando el apoyo suficiente, por un lado, y por el otro se les cobran impuestos. Entonces, ¿de dónde van a pagar algo que no han generado? Ujú. Por eso, las crisis benefician mucho al sistema. O sea, para el sistema es primordial. Ahora, por ejemplo, las empresas que invirtieron en cubrebocas, no, ¿se han visto beneficiadas? Por supuesto que sí. La cuestión de el alcohol en gel, ¿se han visto beneficiados? También. Y así podemos poner ejemplos de varias cosas en las que ciertos sectores se han visto muy beneficiados y en específico ciertas empresas. No solo una. Les pongo un ejemplo clarísimo. Liverpool. ¿Saben cuánto incrementó Liverpool sus ventas en este trimestre que pasó? Llámese trimestre abril, mayo y junio. Lo que Liverpool vendió a través del e-commerce en, en los meses de abril, mayo y junio es equivalente a lo que vendería en tienda física 8 años. ¿Se dan cuenta de el impacto de las ventas, compañeros? O sea, esa noticia que les estoy diciendo, yo la leí el día de ayer y estaba yo revisando el periódico y ahí decía en New York Times que la tienda Liverpool incrementó sus ventas, o más bien vendió lo que vendería 8 años en tienda física en estos 3 meses. ¿Se dan cuenta de el incremento que tuvo sus ventas? Sí, Y mucha gente, ¿por qué lo hizo? Porque, ¿por qué creen que haya la gente comprado en Liverpool? Así, porque no quería salir de casa, porque estaba con más tiempo en su casa. La gente que trabajaba y que nos dijeron que se quedara en casa, se quedó. ¿Y qué hizo? Empezó a ocupar internet, empezó a revisar documentos, empezó a revisar páginas de venta y tuvo el tiempo, además de que la gente no quería salir de casa y ocupó los créditos con los que contaba. Si le hacía falta algún aparato o algún producto, hacía la compra. Pero ¿qué provocó, por ejemplo, en las tiendas como Liverpool? Que el nivel de saturación de envío de productos llegara a un punto extremo. Y hay gente que compró desde mayo y a la fecha no ha recibido sus productos. ¿Se dan cuenta? Trae consigo un fenómeno adverso. Pero bueno, seguimos. ¿Cuáles son algunas posturas a favor y en contra del neoliberalismo, de la globalización, perdón? Es la posibilidad de expansión de la libertad comercial de los países. Es decir, buscamos que no haya dependencia comercial, sino que, por ejemplo, México evitara tener su alta dependencia con Estados Unidos. ¿Qué más? Promueve la creación de empleos. ¿Por qué? Porque como hay una alta demanda de producción, se requiere mano de obra que lleve a cabo dicha producción. Se fomenta, por lo tanto, el comercio. Eso hace que se requieran más plazas de trabajo y que ha traído consigo, pues bueno, disminuir lo que es la mortalidad. Permítame, dame un segundo. Ya. Ha logrado disminuir que la mortalidad de las personas, en especial de los niños. ¿Por qué? Porque tienen acceso a mejores condiciones alimentarias, a mayor número de medicinas, mejores condiciones de vida. Eso es lo que busca la globalización. No quiero decir que eso esté pasando. Perdón, sí, la globalización. No quiere decir que eso esté pasando, sino el objetivo que se busca. O sea, porque a lo mejor ustedes me dicen,
Sí, a lo mejor la mortalidad disminuyó en los países desarrollados, pero países como África siguen igual. Sí, eso es totalmente cierto. Y ha proporcionado avances de la tecnología, o sea, que haya, la carrera tecnológica es más grande. Por ejemplo, ustedes compran hoy cierto producto y de aquí a un año su producto, o menos de aquí a 6 meses, el producto ya es obsoleto, porque ya hay otro producto que lo reemplaza con alguna mejora, con algún cambio, y para colmo te dicen con la publicidad. Adquiere el nuevo, adquiere el nuevo, adquiere el nuevo, o sea, como diciéndote, lo que compraste ya es viejo, ahora tienes que comprar algo nuevo, o tienes que comprar este porque es el nuevo. Lo que tú tienes, aunque lo hayas comprado hace 6 meses y esté casi nuevo, te dicen que ya es obsoleto, ya, el nuevo es así, y te hacen creer como un estatus, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿en qué influye la cultura? Bueno, las potencias mundiales o naciones desarrolladas como Estados Unidos y Japón, eh, ¿en dónde está el ejemplo más claro de esta influencia cultural? Bueno, en la cuestión del idioma, debido a que casi la mayoría de los productos, como software, máquinas, dispositivos electrónicos, están en inglés. Entonces, ¿qué propician con eso? Que a lo mejor si tú tienes un idioma natal como pues, el español o portugués, sino que ahora todos nos globalicemos y nos cambiemos a un idioma único, que es ¿cuál? El inglés. Y eso lo vemos presente en todo esto que estoy aquí mencionando. Perdón, si van anotando, por favor, esta definición de globalización, ¿sí la anotaron, compañeros? Sí, Muy bien, gracias. ¿Y las posturas también las anotaron? Mm, Bueno, seguimos. La tecnología. La tecnología es parte fundamental de lo que es la globalización. Es el principal vehículo de la globalización. ¿Y dónde notamos nosotros los avances tecnológicos en las telecomunicaciones? Pues bueno, lo vemos en la cuestión de la telefonía celular, las señales de radio y televisión y propiamente en el Internet. Casi puedes accesar a la información desde cualquier parte del mundo. Te permite estar comunicado. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si no tuvieran Internet? Es como si no existiera, ¿no? Ahora el celular, por ejemplo, ha perdido su función primordial. ¿Cuál es la función primordial de un teléfono celular, compañeros? Comunicarse a larga distancia. Exacto, y hacer llamadas, ¿no? Muy bien, pero ahora, ¿cuál es la función primordial del teléfono? Cualquier otra cosa menos hablar, sino estar en redes sociales, escribirle a tal persona y todo, guardar imágenes, pero la función primordial del teléfono se ha perdido, ¿no? Ahora es otra. Igual lo que es la cuestión de la televisión, las señales de radio, pues han mejorado, son distintas a como la conocemos. Y bueno, el Internet pues obviamente ha mejorado, ya existen diferentes paquetes. Ahora cuando ustedes compran un celular, ¿qué es lo primero que te ofrecen? Aparte de propiamente el teléfono. Compañeros, ¿qué es cuando compras un celular? ¿Qué es lo primordial que te ofrecen? ¿O qué te ofrece el proveedor de servicio de telefonía? ¿Qué es lo que te ofrece? Un plan. Un plan, ajá, y en el plan que contemplan datos, ¿no? Ajá, ¿Cuántos datos te voy a dar? Porque es lo que ahora nos preocupa. Ahora no nos preocupamos por cuántos SMS nos regalen, ¿verdad? Ni cuántos sí, minutos de llamada. Eso pues, ya es secundario, ¿verdad, Aileen? sí, profe. Y lo primordial es ahora, ¿cuántos gigas me das? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Y eso es lo que va a definir qué plan elija yo. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado todo esto? Sí, Sí, y es ¿verdad? como una necesidad para todos nosotros, ¿no? Exactamente, es una necesidad. Ahora, si no tienes internet, ya es en el celular o en tu casa, es como si tú no existieras, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, compañeros, por favor, tomen apunte de esto que está aquí, porque pues, la tecnología es primordial en la cuestión de los avances de la globalización.
Bueno, seguimos, compañeros. Bueno, ¿esto a qué conlleva? A que los países que se encuentran al pendiente de todo lo que ocurre en el mundo eh, guarden relaciones económicas con estos. Es decir, ahora no necesitas como tal estar físicamente en el lugar para saber qué pasa. Ahora, desde un ordenador, un celular, puedes estar en tiempo real monitoreando lo que esté pasando en ese país. Por esta razón, cualquier actividad comercial, industrial y cultural se llevará a cabo en cualquier parte del mundo y puede ser simultáneamente, ¿sale? ¿Qué agentes participan en lo que es la globalización? Bueno, la globalización cuenta con lo que son bancos y empresas como sus principales agentes o integradores de la misma. Es decir, las empresas cuentan con sucursales en distintos países, tienen presencia activa y continúan ubicándose en puntos estratégicos. ¿Se acuerdan que ayer, por ejemplo, veíamos el mapa industrial del mundo? Ahora vamos a ver la cuestión de las empresas y los bancos que predominan a nivel mundial. Ujú. ¿Dónde se ubican entonces las empresas multinacionales? ¿Dónde se van a ubicar? Pues bueno, en los países desarrollados, sobre todo en las potencias, por lo que controlan la mayor parte del mercado de los principales rubros de explotación. Es decir, una empresa a lo mejor va a ubicar sus puntos de venta en los lugares desarrollados, pero sus centros de producción en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque produce barato y vende caro. Y para vender caro, no va a vender caro en un país subdesarrollado, va a vender caro en un país de primer mundo. Y eso lo hace, me imagino, cualquier persona que se dedica a la producción. Va y elabora el producto donde se lo cobren barato y va y lo vende caro, a donde le paguen bien. Entonces, por favor, apunten esto. Bueno, seguimos. Por su parte, ¿cuál es la función de los bancos multinacionales? Bueno, primordialmente ayuda financiera a empresas multinacionales, es decir, la empresa se establece pero necesita un financiador. ¿Y quién es ese financiador? El banco multinacional. ¿Con qué fin? Incrementar el capital mediante inversiones en varios países. Por eso, ¿se acuerdan que al principio hablábamos del holding? Cuando hablábamos de la definición de empresas multinacionales, dijimos que el holding es un sistema financiero de muchos bancos. Bueno, esa es la relación que guarda con las empresas multinacionales, el holding, ¿sale?
Bueno, seguimos. Bien, ¿cómo se consideran los agentes de la globalización? Bueno, se pueden considerar que las empresas y las bancos y empresas multinacionales a los gobiernos que mediante políticas permitan que las multinacionales realicen sus operaciones. Lo que decíamos, políticas gubernamentales que les permitan operar y que no afecten sus intereses particulares. Ujú. Formas de comercio, bueno, la globalización es considerada como el paso del capitalismo monopolista del Estado al capitalismo de las empresas tradicionales. Es decir, ese sistema que era propiamente del Estado pasa a ser de empresas transnacionales. Por lo tanto, influye en el desarrollo del comercio internacional y abarca muchas formas, o sea, muchas expresiones de la globalización están dadas a través de la inversión extranjera directa, es decir, cuando una empresa se establece en un país, crea mano de obra, establece infraestructura y es a muy largo plazo. El libre comercio, que consiste en libre circulación de las mercancías y que cualquier país puede comercializar con el resto del mundo. Un desarrollo en la tecnología de las telecomunicaciones y flujos de capitales a corto plazo, es decir, yo puedo tener en este momento aquí mi capital invertido en un banco y pasado mañana puede estar del otro lado del mundo mi capital. Es decir, acercar las fronteras, acercar a las personas y facilitar la movilidad de personas y de recursos, en este caso de capital. Por favor, copien esto. Podemos continuar. Sí, profe. Gracias, muy bien. Bueno, bien. En primer lugar, la transformación. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Pues bueno, em, en la globalización los sujetos que participan en el comercio internacional se han transformado. Ahora hay más comercio entre empresas que entre naciones. O sea, es increíble, pero ahora el comercio se da entre empresas que pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo y ya no es tanto entre naciones. Es decir, a lo mejor un país dicen es que es altamente exportador, pero no es propiamente el país, son las empresas ubicadas en ese país que hacen que las exportaciones de tal región se vean aumentadas. Pero si esa empresa se va a otra parte, ahora las exportaciones más altas proverán de otro lugar.
O sea, en sí, el Estado no es el que exporta, son las empresas que contiene, ¿vale? Esto se debe a que tales son de naturaleza capitalista y poseen una mayor capacidad económica y financiera que incluso el propio país. Hay empresas que son más ricas incluso que un país. O sea, para que se den una idea del gran poder que tiene. Ujú. Copien esto, por favor. Ya casi terminamos. Igual, para no le- ya Bueno, seguimos, compañeros, ¿ok? Muy bien, bueno. igual al mismo precio. Hay una cosa que se llama comercio intrafirma. ¿Qué es? Es otra de las formas de comercio que se recurre en la globalización. Este tipo de comercio implica la interacción entre sujetos e instituciones de una misma empresa transnacional. Es decir, si yo, empresa Sony, China, mando a Sony, Estados Unidos, estoy haciendo comercio internacional, sí, pero intrafirma, de mi misma empresa a mi otra empresa en otro país. Este concepto es muy importante, porque, o alguien de ustedes lo había escuchado antes, el comercio intrafirma, compañeros, ¿lo habían escuchado antes? No, profe. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, apunten esta definición, por favor. Bueno, seguimos. Bueno, más bien, ¿cómo se definen las operaciones comerciales? Bueno, como efectuadas en las transnacionales que han permitido, además de neutralizar la competencia, emplean los precios de transferencia a modo de mecanismo que desplieguen los recursos financieros entre los países. Pregunta, ¿qué son los precios de transferencia, compañeros? A ver, díganme. Compañeros, ¿qué son los precios de transferencia? Compañeros, ¿qué son los precios de transferencia? Bueno, ¿qué son? No sé, profe. Bueno,
es el precio de transferencia, ¿cómo se define? Bueno, como el precio que pactan dos empresas para transferir, o sea, entre ellos bienes o servicios o derechos, pero es un precio pactado, un precio especial que se dan entre ellos, pero que no va a ser el mismo que le den a un tercero. Eso es un precio de transferencia. Es como el descuento que te hago, pero solamente a ti, ¿vale? Es un precio de transferencia. Igual muy ocupado en las empresas multinacionales, compañeros. Pues bueno, ya son 8:25, ya casi estamos por terminar. Déjenme ver cómo vamos acá. Bueno, nada más, dos más y ya. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues minimizar el impacto de los regímenes tributarios, es decir, donde tú me cobres menos de impuestos, donde el tipo de cambio esté más barato y donde los aranceles sean casi cero. Ahí es el paraíso donde yo me voy a establecer. Donde esas tres características estén por el suelo. Si esas tres características se cumplen, yo seré feliz y ahí me voy a establecer. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿en qué se basa la globalización? Pues en fomentar la formación de bloques regionales que permitan fortalecer la participación de las naciones en el comercio a nivel internacional. Este es el objetivo fundamental de la globalización. Por favor, apúntenlo, compañeros. Es muy importante que ustedes conozcan esto. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, compañeros, pues yo creo que por ahí le dejaríamos el día de hoy para explicar estos temas que vienen adelante, que son más complejos, un poquito más de conocimiento requieren, y nos estaremos viendo la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Pues profe. muchas gracias, compañeros, y pues cuídense mucho y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.